Sean bienvenidos a otro episodio de Gira TV con Andrea Alejandra. El día de hoy recordaremos una de las charlas desarrolladas durante la primera edición de la Aldea Musical del Vive Latino 2022, un espacio para conocer a la industria musical desde adentro, acercando a la gente a través de conferencias, paneles, masterclasses y showcases con las personas encargadas de promover y construir el entorno para que la música llegue a todos lados, conociendo la parte ejecutiva, artística, mediática, comercial, entre otras áreas que comprenden al oasis de la música iberoamericana contemporánea. En esta transmisión conoceremos acerca de La Unión hace la fuerza, nueva asociación de managers, donde tuvimos la presencia de Ana Rodríguez, presidenta del International Music Managers Forum, Kim Martínez, director de Esmerarte, y Sergio Arbeláez, director de la FIMPRO, como moderador. Empecemos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí, saludarlos y bueno, a los que están aquí escuchando estas pláticas maravillosas, felicidades a Robbie y a todo el equipo del Vive Latino por estos espacios. Comentábamos con Robbie lo interesante de que muchas veces el primer contacto con la industria de la música para mucha gente, para muchos músicos, para muchos managers, para muchos promotores, fueron los festivales. Así que aquí estamos pues con ustedes, que son gente que les interesa este mundo de la industria de la música. Mi nombre es Sergio Arbeláez, soy el director de una feria de la música en Guadalajara y bueno, tengo el placer de presentarles a este par de monstruos de la industria de la música, que son personas que han trabajado sobre todo ese tema que a veces nos cuesta tanto, que es la asociatividad. Tenemos a Ana Rodríguez, que es manager, que es actualmente para todo Latinoamérica un orgullo. Actualmente es la presidenta de la International Managers Forum, que es una asociación de managers que incluye muchísimos países, más de 32 países, bueno, creo que son más, pero digamos que, bueno, son 62 países y pues sin duda para todos es un orgullo que una mexicana sea la presidenta de esta organización tan importante. Además tenemos a Kim Martínez, que también es manager, tiene una empresa que se llama Esmerarte Producciones, hace festivales, hace un montón de cosas, pero además se dio a la labor de generar la Federación Española de Música, que incluye cerca de 125,000 actores de la industria de la música en España. Y creo que eso fue una tarea titánica. Y bueno, creo que la dinámica de esta charla, pues voy a preguntarles a ellos dos algunas cosas. Quisiera que si en algún momento tienen alguna pregunta, no esperemos a la sesión de preguntas. Si quieren interrumpir o levantar la mano, son bienvenidos, que sea lo más conversado posible. Y justamente quisiera empezar con las damas a preguntar esa importancia de, o sea, ¿por qué estar juntos? O sea, ¿por qué es importante generar estos procesos de asociatividad, Ana? Hola, pues muchas gracias por tenerme acá. Un placer compartir otro momento con ambos. ¿Por qué estar juntos? Pues definitivamente yo creo que la primera es para compartir información y conocimiento. Esto también tiene que ver con fortalecer valores que en conjunto identificamos como importantes. En este caso, creo que yo me enfocaría en la equidad y la diversidad y la transparencia. Eso es como en lo que en todas las asociaciones donde participo estamos persiguiendo. Obviamente, reflexión estratégica, eso a la hora de hacerlo en conjunto se vuelve mucho más rico y es donde puedes encontrar mucho mejores ventanas. Y la última, que tiene que ver con negociación con otros sectores, que creo que luego eso, hablando de asociaciones gremiales, es lo que encontrarías en definición en internet, ¿no? Y bueno, ahí, ahí yo creo que es donde hay mucho camino por recorrer,
porque industria grande ya tenemos, ¿no? El tema es cómo la llevamos a ese estado en donde todos juntos estemos buscando y creando oportunidades para todo el sector, ¿no? Chicos, grandes, medianos, de todos los colores y sabores, ¿no? Kim. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, pues gracias por la invitación a Vive Latino y esta primera edición de la Aldea Musical. Es un placer compartir este panel tanto con Ana como Sergio, que somos buenos y viejos amigos y compartimos además todo el sentido de la pregunta, ¿no? que va por ahí, ¿no? Yo creo que realmente el tema asociativo nace de una necesidad como sector. O sea, muchas veces trabajamos en lo que es el valor experiencial de la música y nos olvidamos que somos un sector productivo, que somos una industria y que para eso tenemos que generar una estructura y empezar a trabajar en parámetros que sean los pilares, ¿no?, de esta industria, ¿no? Dicho esto, es que al final, o sea, quiero decir que empezamos siempre por el final y nos olvidamos de los principios básicos de todo esto, que muchas veces es saber quiénes somos, cuántos somos, a qué nos dedicamos, pues cuántos hombres, cuántas mujeres, qué tipo de actividad, cómo se produce esa actividad, dónde se conecta, dónde hay esas conexiones. Y yo creo que eso lo primero es, por decir una manera, es trabajar en un observatorio, precisamente, de la actividad que nos ayude a definirnos, ¿no? También, una vez que bueno, el quién es quién, ¿no?, dentro de esta industria, a partir de ahí es donde hay que empezar a generar pues las sinergias, entendiendo que muchas veces hay actividades que son antagónicas, que son contrarias, y sin embargo tenemos que olvidar eso de alguna manera y ver cuáles son los principios básicos que nos pueden unir y que realmente pueden hacer que la industria musical tenga una identidad, no solamente para lo que es el mundo de la música, sino lo que puede significar de forma transversal para otros sectores productivos y para la sociedad. Es decir, fijaros esta situación pandémica que hemos vivido, ¿qué sería de nosotros encerrados en casa sin poder salir si no tuviésemos, bueno, no solamente la música, sino la cultura, ¿no? Si no tenemos pues una película, una serie, un libro, un disco, es decir, que es lo que nos distingue, porque todo lo demás realmente no estaríamos ahí. Entonces yo creo que realmente la intención asociativa es precisamente para cubrir el flanco desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista operativo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias, Kim. Bueno, y en la audiencia me gustaría primero saber quiénes son público general, que no son de la industria de la música. ¿Hay alguien acá? Muy bien. ¿Cuántos son managers? ¿Hay managers? Bueno, ya está Timo, Robbie. Bueno, promotores, artistas. Ah, muy bien. Justamente, bueno, me encantaría conocer ustedes qué piensan de por qué estar juntos, pero está como difícil en términos acústicos. Pero lo que me gustaría, primero es esta pregunta, ¿por qué estar juntos? Me gustaría saber desde sus asociaciones qué han logrado al estar juntos. ¿Cuáles han sido los logros que ustedes destaquen, que digan, gracias al estar juntos logramos esto, sin eso no lo hubiéramos logrado? Dale. Bueno, yo creo que lo primero es decidir y querer estar juntos. Eso es lo primero, porque si no hay una intención de querer estar juntos, ya es imposible, ¿no? Pero sí que cuando hablo de los principios básicos en los que se tiene que estructurar, antes hablaba como un sector productivo y voy a ir más concretamente a esa carencia permanente, esa, bueno, voy a decir precariedad, pero no lo digo lo digo desde el pasado, ¿no?, pensando que el futuro realmente lo vamos a poder salvar, ¿no? Pero sí es cierto que hay principios básicos que nos faltan, ¿no? Es decir, que hay una cuestión que todos los sectores tienen definido, por ejemplo, cómo se financia un sector, ¿no? El sector de la automoción sabe perfectamente cuál es su marco de financiación. Nosotros como sector pues no tenemos claro dónde está nuestra línea de financiación y
Y no me refiero a las líneas de financiación a nivel institucional, de patrocinio público o de acciones públicas, no, me refiero al propio sector como sí mismo, o sea, construir los pilares básicos de esa financiación. También lo que es el tratamiento de capital humano. Antes decía quiénes somos, a qué nos dedicamos, hacia dónde vamos, pero también eso nos define nuestro marco de competencia, es decir, ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿En qué marcos de acción, como trabajadores de la industria, como actores de la industria, hasta dónde podemos llegar? Y de repente nos damos cuenta de que nuestro abanico, nuestra capacidad de ampliación, pues choca con muchos de esos sectores que antes decía que son sectores transversales, pero que influimos económicamente en ellos, ¿no? Por ejemplo, este festival, decimos, eso es lo único que, bueno, tampoco conozco exactamente la ley mexicana, pero entiendo que el CENAE, que va dedicado a la música, es el caché del artista. Y todos vemos aquí una serie de infraestructuras, muchísimas, que estamos generando economía. Este festival está generando economía para otros muchos sectores, ¿no? No digamos lo que no está aquí, que son habitaciones de hotel, que son vuelos, etcétera, etcétera, el tema de turismo, ¿no? Entonces, el marco de competencia es muy importante. Y también es muy importante definir y especificar nuestro marco jurídico. Nuestras actividades son muy diferentes, en el sentido de que no pueden pasar por corsés normativos, con aplicaciones normativas que son de carácter genérico y que nosotros, por nuestra especificidad de nuestro trabajo, debemos saber definirlo. O sea, trabajar en ese convenio, en ese estatuto del trabajador cultural, para que tenga unas condiciones que vayan acordes a su realidad desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cotización fiscal, desde el punto de vista de conocimiento industrial, desde todo lo que son los itinerarios y la creación de la formación, los itinerarios formativos, tanto de música, de formación pública y reglada, como incluso una formación de complemento, ¿no? a toda esta capacitación que hay, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con a ver, estamos en México, establecemos puentes desde México claramente con toda Iberoamérica, con toda Latinoamérica y Iberia, y realmente tenemos un vehículo que es el idioma, y parece mentira que no tengamos o no seamos capaces de trabajar en una línea de internacionalización, de conocimiento de cuáles son los agentes, cuáles son los contenidos, y a partir de ahí empezar a trabajar. Y no olvidarnos, desde luego, de lo que nos toca, ¿no? Que es todo el tema de la sostenibilidad, empezando, bueno, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, con la igualdad, la inclusión social, pues todos los valores humanitarios que más que nunca, en estos momentos, después de una crisis financiera, después de esta pandemia que estamos aún sufriendo, la guerra que estamos viviendo, la crisis energética, pues tiene más sentido que nunca, ¿no? Que realmente este sector realmente puede contribuir a ese buen mensaje, ¿no? Kim, me encanta todo lo que dices, me contaste un poco la agenda, pero quisiera que me dijeras qué han logrado. O sea, de alguna manera, creo que ciertas interlocuciones han sido diferentes, desde hablar de un sector de 150.000, 125.000 actores a hablar de cada nicho de los sectores, del sector de los artistas o el sector de cualquier otro tipo de sector. ¿Qué han logrado? Pues mira, como decía, lo primero es tener todos ese pacto de unión para poder hacer las cosas. Eso es fundamental, porque si hay división es imposible. Pero una vez que, mira, el plan de internacionalización, estamos trabajando en un convenio donde además España, que no estaba en ninguna de las agendas, pues va a estar incluida, y a partir de ahí estamos trabajando en un convenio desde la Federación con el propio, con las entidades públicas y privadas, es decir, los mercados y todas las sinergias que se han ido generando para abordar un plan de internacionalización. Estamos trabajando desde hace años en la creación del Estatuto del Artista, el Estatuto del Trabajador Cultural. Es muy complicado cuando se le aplica esas normas genéricas, sobre todo en materia laboral. Pues imaginaros, el ejemplo es un festival. Es decir, no podemos contemplar ir por el Estatuto del Trabajador el número de horas que se trabaja, ¿no? Entonces tenemos que ir a modificar de alguna manera, protegiendo siempre al trabajador
de hacer esos turnos, cómo se va a realizar, cuáles son los descansos, cómo va a articularse un poco todo esto, cómo van a ser las cotizaciones. Porque, a ver, muchos de los que estamos aquí, es decir, un artista toca un día, pero vale, cotiza ese día. Luego está en su casa componiendo las canciones, preparando su repertorio, pero esos días no cotiza porque nadie le está contratando para actuar. Entonces, cuando acabe su vida laboral, ¿qué contraprestación puede tener si ha cotizado muy pocos días? Entonces tenemos que contemplar herramientas que cubran esa cotización para que la gente que está, bueno, pues esos fijos discontinuos, pues puedan tener esa protección de una manera especial. Y no es, bueno, pues que se apunten a otra cosa, digo, porque es que si no ponemos freno a todo esto, tendremos un problema de talento. ¿Por qué? Porque si nadie puede estar en condiciones dignas trabajando como artista o como actor dentro de la industria, pues se dedicará a otra cosa. Y si se dedica a otra cosa, pues no tendremos la creación artística. Entonces, a ver, no se ha conseguido todo, pero se han sentado las bases fundamentales de lo que tiene que ser, ¿no? Muchas gracias, Kim. Pues bueno, tenemos ciertos puntos que tienen que ver con pues con esa decisión y esa información. O sea, no sé, bueno, Ana y yo particularmente somos como un poco ñoños de la industria. Cuando intentamos encontrar información acerca de la industria mexicana, es difícil encontrar fuentes claras, saber quiénes somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera. Pero bueno, Ana, contéstame tú la de qué ha logrado la IMMF alrededor de estar juntos. Ok, pues en la Asociación Mexicana, que apenas tenemos un año conformados legalmente, ya tenemos un par de años trabajando juntos, tiene que ver, en primer lugar, pues sí, lo que decía aquí, ¿no? O sea, lo primero que logramos fue las voluntades, ¿no? Estar todos porque queremos estar. Ahorita nosotros como asociación, lo primero que decidimos trabajar fue en la parte de la profesionalización, ¿no? Entonces, lo que ya se logró es un convenio con una empresa que se dedica justamente a hacer cursos. Ellos los hacían sobre producción musical y bueno, vamos a lanzar el primer curso de management, ¿no? Esto con la Asociación Mexicana. Otra cosa que se logró, que no sabíamos que iba a ser tan rápido, pero el problema se nos vino antes, tiene que ver con materia fiscal, ¿no? Hubo una reforma fiscal en la que se afecta directamente el trabajo del management y ahí fue donde entendimos a qué nos referíamos en estatutos, ese renglón que decía lobbying, que ni nosotros teníamos claro qué significaba lobbying, para qué nos iba a servir hacer lobbying juntos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el camino ahorita, todavía estamos en conversaciones con profesionales fiscalistas, haciendo pues ahora sí que lo primero va a ser un pronunciamiento y de ahí nos va a tocar ir y aprender cómo empezar a hablar con la clase política, ¿no? Que es algo que no sabemos, tenemos claro que no sabemos cómo hacerlo. En ese sentido, la asociatividad también nos está ayudando porque es a través de la Asociación Internacional de Managers que estamos en contacto directo con los vecinos del norte que tienen perfectamente claro cómo hacer lobbying político. Incluso ellos nos enseñaron una lección grande a nosotros como vecinos con el tema en pandemia de los venues, cómo en Estados Unidos lograron ponerse, bueno, ya existía la asociación de clubes y venues, ellos no tenían peso político para lograr incentivos durante la pandemia, pero en asociatividad fueron y hablaron con otras asociaciones que sí tenían las puertas abiertas con los representantes de Cámara y lograron que les dieran un fondo enorme, ¿no? Para ayudarlos en el rescate de estos lugares. Entonces, con ellos estamos haciendo intercambio de buenas prácticas para poder empezar a hacer lobbying de este lado. En la parte internacional también, en este momento tú mencionaste hace rato zonas de conflicto, ¿no? No solo estamos trabajando con nuestros colegas de Ucrania, sino estamos tratando de hacer un trabajo de cuál es el papel de la cultura y la música en estas zonas de conflicto, ¿no? Entonces, digo, y creo que si le echo más ganitas, hay mucho más cosas, ¿no? Porque la asociatividad en la que he estado involucrada no solo ha sido desde
desde el management, ¿no? Nos ha tocado compartir otros grupos de trabajo diversos, ¿no? Con muchas cosas. En pandemia lo que logramos con el Fondo Música México, que fue un fondo en el que trabajamos empresas independientes de la industria para juntar dinero, para apoyar a músicos y técnicos en el país. Y bueno, tú también puedes abonar ahí en esa parte, ¿no? Empezamos con el fondo y bueno, ya vimos que hay muchísimas cosas más que podemos hacer y que Kim fue mencionando en todo esto que se puede trabajar si estamos dispuestos a hacerlo juntos, ¿no? Y creo que esa es una gran lección de los últimos 2 años. Solos no se puede, solos no tiene sentido, ¿no? No, ahí solamente un complemento, que una de las cosas es, a medida que vas investigando, te vas dando cuenta de cosas que nos faltan, que se supone que hasta lo más básico, pensé que lo teníamos y de repente dicen, bueno, pero no podemos dar el siguiente paso sin un paso previo. Y claro, porque como no sé, hay que construirlo desde cero, pues una cosa es imaginar los escalones y de repente aparecen descansillos, ¿no? Aparecen cosas por el medio que dices, si no hubiese subido el escalón anterior, es imposible darme cuenta de todo esto. Y a medida que vas avanzando, es como te das cuenta de que hay mucha gente que tienes que atender con distintos tipos de actividad y que tienes que englobarlos. Entonces, es cuando aparece algo que para mí me parece maravilloso. Es cuando, bueno, a lo mejor no estamos todos plenamente satisfechos, pero estamos razonablemente insatisfechos para poder trabajar y poder seguir al siguiente eslabón. Y la meta tiene que ir como un barniz. Lo que no puedes ir es al fondo de todas las cuestiones una y otra vez, porque claro, si no, cada uno puede defender su postura desde su lado y lo que son los elementos comunes pues se quedarían pues flojos, ¿no? No quedaremos nunca un marco de acción con lo cual poder trabajar, ¿no? Entonces me parece que el descubrimiento en el proceso realmente es lo que al final no es que sea motivador, pero es que te das cuenta de que dice, hombre, yo creí que esto lo podíamos hacer en 2 años y nos va a llevar 10. Entonces dices, bueno, no tengo que estar mirando todo el rato para la montaña, voy a mirar un poco hacia abajo y seguir pedaleando, ¿sabes? Porque tengo que mirar el suelo que piso en cada momento, porque estoy descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, yo creo que al final eso lo que va a hacer es que podamos hacer de la asociación, de la parte asociativa, tenerlo como mucho más fortalecido, mucho más solvente, mucho más creíble y mucho más legitimada, que es un poco lo que se consigue, ¿no? Que de repente la asociación represente a todo el mundo, aunque no puede representar a todos al 100%. Ahí es donde está la comprensión, el razonamiento para que realmente una asociación pueda funcionar. Alguien tiene que ceder en alguna parte para lo común, para que todo funcione. Me encanta que toques ese tema porque, bueno, todos los que estamos sentados acá, de alguna manera hemos intentado colaborar. Como seres humanos tenemos o funcionamos de manera colaborativa. Sin los otros no podemos funcionar, somos seres sociales. Y de alguna manera, desde fuera muchas veces, o más bien desde dentro, se percibe la industria como un medio altamente competitivo. En un medio en donde la colaboración a veces se hace muy difícil. No sé si lo han vivido ustedes. Y digamos, una de las cosas que nosotros estamos un poco o nos preguntamos constantemente son cuáles son esas metodologías o esas posibilidades o esas cartas de ruta para colaborar, ¿cierto? Incluso cuando cuando 2 artistas se ponen a colaborar, ¿qué están buscando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y qué va a generar esa colaboración? No solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde comunicación, marketing, etcétera. ¿Ustedes qué han logrado esas rutas de colaboración entre el sector? ¿Qué me responderían frente a esa pregunta? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo hace o cuáles son los principios, casi que los tips uno a uno de qué tengo que tener en cuenta para empezar esa historia de colaborar? Creo que Kim ya nos ha dado algunos tips, pero pues estaría bueno que lo pusiéramos así en
en modo básico colaboración. Colaboración básica para el público del Vive Latino por Kim y Ana Rodríguez. A ver, y también invitarlos, si tienen algo en mente que crean que puede ser un paso para la colaboración, grítenlo. A nosotros, yo acabo de tener una experiencia totalmente nueva en ese sentido y fue cuando empezamos en la Asociación Internacional, pues justo cuando me toca tomar la presidencia y cambia, ¿no?, esto que venía sucediendo durante 45 años. En primer lugar, que era mujer, en primer lugar, que era joven, en primer lugar, que era iberoamericana. Cuando esta había sido una asociación, por ser la Asociación Internacional, naturalmente las presidencias estaban en poder de Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? O sea, así era. ¿Por qué? Porque a esos mercados les llamamos los mercados desarrollados en industria. Entonces, lo primero que hicimos nosotros para poder de veras empezar a colaborar dentro los 63 países es que teníamos que cambiar ese lenguaje. Porque en el momento en el que nosotros hablábamos de los países desarrollados y de todo del resto, pues ya estábamos generando una brecha en la que no estábamos en la posibilidad de empezar a colaborar como iguales, cuando al final, pues sí, África quizá no estaba en las lógicas occidentales del mercado de la música, pero lo sabemos perfectamente. Lo que está sucediendo en África en términos industriales, allá adentro con sus propias infraestructuras, con sus propias plataformas, es alucinante, ¿no? Y podemos aprenderles mucho. Yo misma lo decía dentro de la institución, ¿no? O sea, yo soy de un país que hace unos años fue elegido como la meca del streaming. Perdón, pero de nosotros también pueden aprender, ¿no? Y lo pueden aprender los alemanes y los ingleses, ¿no? O sea, entonces yo creo que primer paso para colaborar tiene que ver con cómo nos identificamos, ¿no? Y es un tema de lenguaje también, ¿no? Poder establecer reglas para iniciar que generen las mismas posibilidades para la gente de ambos lados de la mesa. Bueno, estoy de acuerdo. Todo, totalmente. Pues, no, simplemente que es que has tocado cosas que hombre, estoy completamente de acuerdo y un poco por donde quería ir un poco también es que hay precedentes, ¿no? A veces tampoco hay que ser original montando todas las cosas y hay que simplemente ver también qué han hecho los demás que han ido por delante y de repente pues tienen modelos, e incluso tienen modelos que han fallado, ¿no? Entonces, pues exactamente, entonces de la prueba de error pues al final también vas aprendiendo. Otra de las cosas es en el proceso, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues lo típico. ¿Quién tiene que estar? Bueno, vamos a ver, en la música, pues que esté la música grabada, pues que esté la parte fonográfica. Bueno, hay multinacionales, vamos a poner también las independientes. ¿Hay una asociación de cada? Sí, pues estas dos. Hay unos editores independientes, multinacionales, pues venga, hay unas salas de conciertos, hay unos managers, unos artistas, unas sociedades de gestión, y de repente dice, bueno, pues ya estamos. Y empiezas a funcionar y dice, espera un momento, que nos faltan los productores técnicos. Un momento, es que nos falta la música clásica que va por otro lado. Espérate, que nos falta los técnicos de tal. Empiezas a darte cuenta que dices, bueno, y lo de infraestructuras, y lo de tal. Y dices, si no hubiésemos hecho hacer el primer ejercicio de quiénes somos, y empiezas a analizar, de repente dices, es que aquí falta muchísima gente. Y entonces empiezas a invitar y te das cuenta de que muchos de ellos ni siquiera tienen asociación. Entonces, claro, le dices, hey, necesitamos que estéis representados en alguna pata de esta actividad. Entonces, montar vuestra asociación. ¿Y qué ha pasado? Que sectores o actividades que no tenían ningún tipo de asociación, pues con motivo de que exista una representación a nivel global, pues decir, es que yo quiero participar en no sé dónde. Digo, pues mira, habla con tu colega técnico y con el otro y con el otro y el otro y montáis una asociación que sea legítima, ¿sabes? Para poder formar parte de la federación y en las mesas de trabajo, pues decir, mirad, estáis hablando de muchas cosas, pero no estáis hablando de algo que nos importa a todos. Que, claro, habláis de los artistas, pero el artista llega, hace su prueba de sonido,
toca y se va. Pero es que yo tengo que estar antes preparando para que el artista esté, durante, y luego cuando el artista se va yo tengo que dar allí aún. Entonces, no me vale el mismo código de jornada laboral, por ejemplo. No me valen ciertas cosas. Entonces, es cuando empiezas a escuchar a los demás. Y luego, cosas que están marcadas como de toda la vida, como diciendo, bueno, la música, las grandes multinacionales no tienen por qué tener problemas en los convenios laborales de los trabajadores desde tal. ¿Y por qué? Porque todo está regulado mediante unos convenios que engloban a estas grandes compañías. Y digo yo, sí, pero trabajáis con una materia prima que son los artistas. Y los artistas necesitan tener una legislación, con lo cual esto sí que os afecta. ¿Por qué? Porque si no protegemos esto, a la postre lo que tenemos es lo que venía a decir un poco antes. Tenemos una crisis de talento. Una crisis porque no sabríamos gestionar de manera correcta, ordenada y proteger a todo lo que es el talento y la gestión de ese talento con toda la cadena de valor. Entonces, yo creo que lo primero es identificarnos. Volvemos un poco al principio de todo esto y decir, ¿a qué me dedico? Es que me dedico a 10 cosas dentro de la industria. Bueno, pero ¿qué es lo que más te haces? Esto. Pues ahí esta es mi asociación y a partir de ahí construyamos cómo entrar dentro de todo el crisol, de todo el abanico de actividades y tener voz y voto. Porque si no, no va a funcionar. ¿De qué vale de que 10 asociaciones pudiendo existir, o si tiene que haber 50, pues 10 asociaciones decidan lo de 50? Porque cuando lleves esto a la práctica, nos van a faltar muchas cosas y al final no funciona. Entonces ya el carácter de la asociación que sea global y que tenga, bueno, de alguna manera el universo de todas las actividades es la clave para que funcione, con voz y voto. Muy bien. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta por parte del público que nos quieran compartir una historia de cómo colaborar? Sin pena, sin miedo, con voz fuerte. Bueno, creo que tanto Kim como Ana han tocado un tema muy claro y muy importante que tiene que ver con el desarrollo de talento. Muchas veces hay como un concepto que en nuestros territorios todavía no está muy desarrollado, que es el concepto de recursos humanos. Nosotros pensamos en todo tipo de recursos, pero muy pocas veces pensamos en el recurso humano y lo valioso que es el recurso humano para el desarrollo de una industria. En ese sentido y en el tema específico de desarrollo de talento, es decir, si hay algo que tenemos claro, hay muchos artistas en el público, es que hay mucho talento desde el punto de vista musical, ¿cierto? Pero muchas veces lo que sentimos en falta, lo siento en falta yo desde una feria profesional, lo siento en falta muchas veces algunos colegas que me están preguntando todo el tiempo, necesito una persona, un manager, alguien de marketing, necesito alguien que tenga experiencia o que tenga conocimiento de la industria musical para X o Y puesto. En ese sentido, ¿qué están haciendo estas asociaciones para ese desarrollo de ese recurso humano que es vital para la industria? ¿Y cómo ven ustedes, o es una falsa percepción mía en relación al recurso humano de la industria? Y sobre todo, después de un momento que no nos podemos olvidar de que esta industria pasó la peor crisis de toda su historia y que mucha gente tuvo que dedicarse a otra cosa. Bueno, Ana. No, dale. Yo creo que lo hablábamos antes. Lo primero es la financiación. Claro, cuando hablamos de gestión de talento necesitamos capital humano, un ámbito competencial para trabajar, pero ¿cómo financias ese capital humano para proyectos de gestión de talento que están emprendiendo? Entonces, claro, esto es un problema del propio sector, que al final lo que ocurre es que, bueno, pues convertimos, bueno, hay artistas como, vamos a llamarle, a ver, de buena manera, sin ofender a nadie, pero como las vacas sagradas que todo el mundo quiere tener en todas sus programaciones. Y todo lo demás, cuando un artista despunta, pues lo queremos convertir en vaca sagrada rápido. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando desde un punto de vista industrial. Es decir, ¿industrial qué es? Pues que vende tickets. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todo el talento? Que sabemos que tiene talento, pero que no tenemos tiempo para gestionarlo. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto?
lo hablamos antes también, es decir, tenemos que trabajar en la formación. O sea, ¿qué pasa? Que hay carreras universitarias de todo tipo y de repente no tenemos formación reglada, universitaria, en carreras que tendrían que estudiar, pues lo que estamos haciendo ahora mismo. Y para eso, el pilar de todo esto es tener un plan de un sector productivo que somos. O sea, creernos esta industria. Y la industria no es lo que hablamos muchas veces de que está en el... Ahí está diciendo, no, la industria es la industria discográfica multinacional o la música... No, la industria es todo. Es todo el global de todo esto. Entonces, y hay que estudiar una carrera universitaria que a mí, bueno, pues, ¿qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber empresariales, idiomas, psicología, tenemos que saber de geografía, marketing, comunicación, yo qué sé. Sería una carrera súper completa y sin embargo, yo no sé, pero sí hay posgrados, sí hay universidades privadas y tal, pero no hay una formación accesible, o sea, clara, que forme en este sector a profesionales que ayuden a gestionar ese talento. Hay mucho talento, pero llevamos 20 años, y perdonadme, pero tirando el talento a la basura. ¿Sabes por qué? Porque no, es que no puedo gestionarlo, es que no somos capaces de... Claro, pues ese es el gran problema de un sector productivo. O sea, es decir, no se fabrican coches porque de repente no hay baterías o no hay chapa o no hay ruedas. Esto sería impensable en ese sector. Pues entonces tenemos que creernos desde el punto de vista de que somos una industria y dotar de las herramientas que realmente nos faltan. Y eso es clave, porque sin talento no tenemos materia prima y sin materia prima pues no hay futuro. Entonces, el tema es para abordar, es decir, hay que trabajar en un plan de introducir el talento en el mercado, consolidar ese talento, internacionalizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que haya más oportunidades y que se pueda enriquecer todo lo que es el tejido de nuestra industria para que se pueda trabajar. Yo creo que también tiene mucho que ver con, pues, literal, divulgación de todo lo que acaba de decir King. Es que ahorita que estabas hablando, estaba pensando, me empecé a recordar, ahorita justo estoy mentoreando a una chica de Monterrey que trabaja con una agencia de booking en Estados Unidos. Ella trabaja a distancia. Y me buscó para que le diera mentoría. Y antes de comenzar, de hacer el plan que iba a trabajar con ella, le pregunté qué había estudiado y por qué le interesaba justamente nuestra industria. Y me sorprendió mucho su respuesta. Ella es ingeniera. Siempre estuvo interesada en la música, en su casa era algo no permitido, estudió ingeniería y cuando me dijo, es que yo desde el primer día que me senté en el mesabanco en mi universidad, todo lo que mis maestros me iban diciendo lo iba traduciendo a la industria musical, a mí solita me sorprendió, ¿no? Fue como, bueno, es que quizá necesitamos más ingenieros de la industria musical, ¿no? Es que somos autodidactas todos venimos de otro lado y al final nos dedicamos a esto, bueno, pues una parte vocacional, porque de repente, bueno, pues te pasa algo por delante y te quedas enganchado y ahí tiras y claro, pero nadie tiene su librillo. Tú decías, ¿cómo se hace? Pues no lo sé, cada uno tenemos el nuestro. Y lo que se puede hacer es que yo muchas veces cuando me dicen, bueno, sí, pero tú hablas de formación, pero ¿quién da esa formación? Y digo, bueno, pues a lo mejor hay que empezar en el principio de todo esto. Pues los que estamos aquí, que tenemos la experiencia que tenemos, pues a lo mejor seremos los que tenemos que estar intentando sentar la base para que en el futuro pues haya realmente un sector que esté formado, capacitado y capacitado, perdón. Y bueno, y con la capacidad de pensarse a sí mismo también, porque esa reflexión propia del sector es muy importante. Pues, ¿alguna pregunta, señores tímidos? Señor, nos quedan como 3 minutos solamente, así que les pido que sean muy breves en sus intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Mica Elizondo del Paso, Texas. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi pregunta es con respecto a la asociación, ¿cómo qué miras tienen? Bueno, yo comparando, por ejemplo, con lo que es la SACEM, que es una asociación que puede ofrecer ciertas membresías con ciertos incentivos, como para apoyar el talento nuevo. Entonces, esto, pues bueno, es una asociación para compositores, ¿no? En México. Pero quizás aplicar ese mismo esquema como para esta asociación de management
¿tienen eso pensado como para, digamos, hacer construir esa industria y esa sinergia con estos talentos nuevos de managers muy jóvenes? Pues mira, más bien, en el fondo hay una gran diferencia. Ellos representan autores y compositores asociados para gestionar tus derechos, tus regalías, ¿no? Nosotros representamos managers de artistas autogestionados y lo que queremos hacer es justamente compartir buenas prácticas para la gestión de sus carreras en todos los aspectos, no solo en la parte de derechos de autor. En ese sentido, bueno, lo que podríamos compartir ideológicamente es la representatividad. Nuestra intención es hacerlo completamente distinto, ¿no? Y bueno, te puedes acercar a la asociación también justamente para conocer qué es lo que debes de saber de SACEM, cómo acercarte a SACEM, qué es lo que puedes obtener de ahí, y no solo de SACEM, de cualquier sociedad de gestión colectiva, ¿no? Sí, la pregunta es más sobre managers nuevos, como managers de proyectos nuevos, no tanto de todos esos se pueden acercar a la asociación, pues sí es lo que más nos interesa. En esta reflexión y en este pensarnos como sector justamente, una de las conversaciones que se han tenido es que nada nos conviene más que todos aquellos que tienen la intención de iniciar sus carreras como managers musicales estén bien formados. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Tú? Bueno, mucho gusto, yo vengo de Tijuana, mi nombre es Norma, y en Tijuana, bueno, yo estoy trabajando actualmente en una asociación de apoyo al talento y las artes, más que nada por la región de donde vengo, que hay muy pocas escuelas que apoyen nuevos talentos en general, y son asociaciones gubernamentales que a lo mejor tienen cierta capacidad limitada, entonces queremos desarrollar estos talentos, jalar el recurso gubernamental para poder trabajarlo en pro de todas las personas que de alguna manera están interesadas en la música y no cuentan con el recurso o no cuentan con el espacio para poder desarrollarse. Pero también queremos trabajar esta parte de una vez desarrollados, una vez que ya tienen, se podría decir, un talento plenamente desarrollado, sepan qué hacer, cómo grabar, a dónde dirigirse, qué hacer con el resto de sus carreras y no sea lo que decían ahorita, talento tirado a la basura. Entonces nosotros como asociación que queremos desarrollar esta parte de enseñarles a los talentos que eduquemos cómo dirigirse después de, cómo nos podríamos acercar a la asociación, cómo podríamos, de alguna manera aprender a enseñarle al artista qué sigue después. Tenemos muy poquito tiempo. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Pues bueno, ya cerrando por el tiempo, agradecer a Aldea Musical este espacio que justamente es un espacio formativo y que cumple de alguna manera este objetivo del que estamos hablando, o esa necesidad de empezar a informar y a generar reflexión sobre la industria. Muchas gracias, Robbie, muchas gracias, Vive Latino, muchas gracias, Kim, muchas gracias, Ana, y gracias a todos ustedes. Creo que es importante las reflexiones que se hicieron aquí. Primera, todos somos industria. Segunda, tenemos que aprender a colaborar y aprender a colaborar para poder tener una mejor interlocución entre nosotros mismos primero y luego con las diferentes instituciones que interlocutan con la industria de la música. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ustedes que estuvieron acá a pesar de la maravillosa programación y para estos maravillosos ponentes. Gracias. Muchas gracias. Durante la charla, los panelistas nos compartieron a través de su experiencia una serie de consejos y buenas prácticas para comprender cómo se maneja. 1. Ante una industria grande y globalizada, es necesario contar con una estructura que permita asignar actividades y roles entre todo el personal que la conforma, así como también unir fuerzas para un correcto desarrollo de todos los procesos y actividades que conforman a la industria. Una organización perfectamente planeada que busque el desarrollo integral de los músicos, managers, staff y toda persona involucrada en el negocio de la música. 2.
Las asociaciones entre las distintas partes que comprenden al management y su rol dentro del negocio de música permite que, a través de las diversas prácticas en materia administrativa, legal y artística que hay en el mundo y que posee cada asociación, permite ver a detalle los puntos en los que se necesita reforzar en lugares y regiones donde no hay una estructura detallada. Esto con la finalidad de poder apoyar y proveer las herramientas adecuadas para que todas las partes involucradas estén protegidas y se desenvuelvan bajo un mismo sistema que beneficie a la industria en esa región. 3. La colaboración es, sin duda, clave para el desarrollo de cualquier proyecto, pero para lograr la colaboración entre dos o más partes es necesario conocerse a sí mismo, saber el valor que uno posee y cómo dicho valor complementa a las demás partes involucradas. Al final del día, las colaboraciones y la unión sirven para aportar, complementar y aprender de los demás. 4. Todas las bases que existen hoy en día en torno al mundo del management artístico y el negocio de la música se ha dado conforme la experiencia y el desarrollo que año con año estas industrias han ido teniendo. Sin embargo, hoy en día, con tanto desarrollo tecnológico y una base de información con años de respaldo, es necesario crear. Y existen hoy en día carreras universitarias que preparen a las personas con las herramientas adecuadas para atender a los problemas y situaciones que siguen presentes dentro de la industria y lograr el correcto desarrollo de futuros talentos que conformen al mundo de la música. 5. Hay que pensar en pro del desarrollo artístico y humano que hay detrás de cada industria. Si bien todos los esfuerzos que se realizan es en pro del desarrollo artístico, cultural y en pro del artista, es necesario considerar que son más partes las involucradas. Desde la parte técnica como los estudios de grabación, ingenieros de audio, agencias de booking, management, sellos discográficos, hasta los venues. Es la búsqueda de un bien que permita a cada parte crecer de manera profesional y humana en conjunto. Estos fueron los momentos clave de la charla de La Unión hace la fuerza, nueva asociación de managers, con Ana Rodríguez, presidenta del International Music Managers Forum, Kim Martínez, director de Esmerarte, y Sergio Arbeláez, director de la FIMPRO como moderador. Les agradecemos mucho a los panelistas y a los asistentes su participación en la primera edición de la Aldea Musical del Vive Latino 2022 y a ustedes por seguir la transmisión de Gira TV. Mi nombre es Andrea Alejandra, cuídense mucho y hasta la próxima.